Hola mis hermanos, estuve alejado de estas redes sociales pero hemos vuelto para seguir defendiendo la sana doctrina, aquella que está lejos del lucro, aquella que es desinteresada, aquella que es predicada para que usted en su hogar pueda encontrar el verdadero camino, camino que está lejos de los templos donde hay pseudo líderes interesados en hacer crecer su denominación y cuenta bancaria. Donde el interés nunca ha sido de que usted pueda hacer discípulos sino que esté constantemente asistiendo a sus templos religiosamente. Para entender este vídeo tendrá que descargar el audio que está en la descripción del vídeo e ir siguiendo minuto a minuto lo que este falso maestro enseña. Empecemos. Pablo, al no estar seguro del acontecimiento vivido es que dice, en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé. O sea, no podía decir con certeza que le había pasado, esto fue una visión que probablemente tuvo. Al decir que ahora descansarán se refiere que ya no estarán en esta vida luchando por mantenerse, no quiere decir que allá estarán en un spa, ni lugar feliz y dichoso como alude pastor. En el segundo 33 del audio dice, este pastor dice que, al cielo no entra nada corruptible, ni carne ni sangre solo un cuerpo glorificado, y después dice que los que han muerto están en el paraíso, es contradictorio el discurso, ¿cómo es posible que sin sus cuerpos glorificados pudieron entrar en el reino de los cielos? ¿Cómo puede entrar un alma desencarnada o sin su cuerpo transformado entrar en el cielo? Minuto 8. Apocalipsis 14:13, oí una voz que desde el cielo me decía. Escribe. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aquí nos quiere decir que una vez que alguien ha muerto, sus obras siguen en este mundo producto de su labor evangelizadora, por ejemplo el apóstol Pablo murió, pero sus obras siguieron en los distintos lados donde evangelizó y producto de esa evangelización y la de los apóstoles hoy también ha llegado a nosotros. El versículo, no quiere decir que seguirán en el paraíso haciendo actividades ni mucho menos. Minuto 9. Dice que Cristo está a punto de subir al cielo, anteriormente dijo que cuando estuvo en la cruz le dice al ladrón que ese mismo día estarían en el paraíso, y en Juan 20:17, Jesús les dice a María que no lo toque porque aún no había subido al cielo y esto se lo dice después de haber resucitado al tercer día, y claro ahora nuestro sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo limpio como era la costumbre en el tabernáculo terrenal. Minuto 10:26. Totalmente errado, según la cultura hebrea no había bautismo como mal se traduce al griego y latín sino que se practicaba la tevilá, y era una costumbre que siempre existió y significaba purificación a través de la inmersión como se le ordenó en cierta ocasión a Naamán el sirio, o como nos ilustra 1 Pedro 3:21 donde nos muestra el diluvio como una señal de purificación de la tierra. La cita que se está leyendo dice, el que creyere y fuere bautizado, el punto principal aquí es creer. Minuto 10:35. No existe el Viejo ni el Nuevo Testamento, solo está la Torá y el Tanaj, y recuerde que cuando Jesús, Pedro, Pablo y Juan hablan lo hacían citando la Torá y el Tanaj, por eso cuando Jesús habla en Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces nos podemos dar cuenta que la importancia está en los antiguos escritos sin desmerecer las cartas y epístolas que vienen a confirmar lo que se había escrito cientos de años atrás. Minuto 14:35. Error, lo que toma validez con la muerte de Jesús es un nuevo pacto en el sentido que lo anterior era sombra de lo venidero, y que Jesús ahora es nuestro sumo sacerdote y él intercede por nosotros. Por el primer versículo del libro de Hebreo que cita este pastor dice claramente. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Podemos darnos cuenta que aquí no está hablando de los libros del canon bíblico, sino de la forma de culto antigua a la nueva forma que nos da nuestro Señor. Minuto 18:30. Usted dice que la circuncisión de Cristo es el bautismo. Cuando Pablo habla aquí, está hablando en sentido figurado, diciendo que fuimos circuncidados en Jesús queriéndonos decir que a través de su sacrificio se pagó el precio por los pecados, y se llevó esa acta de decretos que nos era contraria. Además cuando dice que fuimos sumergidos en él nos quiere decir que a través de su muerte y resurrección, hoy también tenemos vida, por eso no es bueno quedarse solo con la versión Reina Valera 1960, sino a escudriñar y hacer un paralelo con otras versiones de las Sagradas Escrituras. Minuto 19:40.
Este pastor dice que Jesús vino a dar por pasada la ley y qué raro. Si Jesús mismo era la Torá encarnada, Él es el verbo, la palabra viviente. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Qué raro, aquí dice todo lo contrario a lo que dice este pastor. Nuestro Señor dice no piensen que vine a abrogar, del griego katalúo, que significa derribar, deshacer o destruir. Otra versión dice así. Mateo 5:17 no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido, no a abolir, sino a completar. Este pastor dice que nos dio nuevas enseñanzas, siendo que Jesús mismo dijo. Juan 13:34, yo les estoy dando un mandamiento nuevo. Permanezcan amándose el uno al otro. De la misma manera que yo los he amado, ustedes también tienen que amarse el uno al otro. O sea, a todos los mandamientos que están en la Torá él añade este. Cada una de sus enseñanzas están en la Torá, como por ejemplo honrar al padre y la madre, Éxodo 20:12, con su paralelo en Mateo 19:19, y así hay muchas más. Minuto 22. Este pastor le está agregando cosas que no dice el versículo, en coherencia con la cita de Marcos 16:16, debiera decir, porque todos lo que habéis creído en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entendamos que el bautismo no tiene ninguna connotación si no hay un creer genuino, por eso el verso después dice que el que no creyere será condenado, no dice que el que no se bautice será condenado. Y como este pastor dice, me pregunto yo, ¿acaso no lee las escrituras? Minuto 23. Cuando dijo Jesús que tenían que ser bautizados en un río, playa, lago, ¿acaso Pablo no fue bautizado dentro del pueblo de Damasco cuando fue sanado de su vista? Minuto 23:30. Hace rato que está diciendo cosas descabelladas y tonteras, el punto es que sus prosélitos no escudriñan y por lo tanto no filtran sus enseñanzas sacadas de internet, y de esa manera usted le mete los dedos en la boca a sus prosélitos. Minuto 25. Mateo 3:15. Sin embargo, Yahshua le respondió, permítelo ahora de esta forma, porque debemos hacer todo para cumplir la Torá. Entonces Yohanan se lo permitió. Cumplir toda justicia significa cumplir con toda ordenanza, y la purificación en agua no era nuevo en los tiempos de Juan el Bautista, pertenecía a un rito de purificación llamado Tevilá. Este rito constituía el eje de un grupo de ordenanzas que resaltan la purificación de la persona. Ejemplos de cuando consagran a los hijos de Aarón. Éxodo 29:1. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada, y 2 carneros sin defecto. Éxodo 29:4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Juan, por ser hijo de sacerdote, y además descendiente de la línea de Aarón, a Juan le correspondía el privilegio sacerdotal arónico de presentar al cordero sacrificial, y asimismo lo hizo Juan. Veamos. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A esto se refería con cumplir toda justicia, tenía que purificarse para comenzar su ministerio y tenía que hacer nada más ni nada menos que el hijo de un sacerdote como Zacarías, ya que si hubiera ido donde los sacerdotes de la época se lo hubieran negado. Una vez más nuestro Señor cumpliendo la Torá, y como mal traduce la Reina Valera, cumpliendo la ley. Resumiendo, Jesús fue bautizado porque él tenía que llenar los requisitos legales para entrar al sacerdocio. Los sacerdotes ofrecían sacrificio a Dios a favor del pueblo. Jesús se convirtió en un sacrificio por nuestros pecados. Para ser consagrado como sacerdote él tenía que ser lavado con agua, Levíticos 8:6. Éxodo 29:4. Mateo 3:16. Ungido con aceite, Levíticos 8:12. Éxodo 29:7. Mateo 3:16. Juan dice en Juan 1:33, Él es el que bautiza con Espíritu Santo, aleluya. Minuto 25:50. A todas luces se nota que el estudio que está enseñando lo saco de internet. Cuando se habla de nuevo pacto se refiere a un sistema nuevo de sacerdocio, entienda pastor y filtre los estudios que enseña. Pide disculpa por decir tantas citas bíblicas y varias citas que da están mal, ya que lo que dice no está ahí, están en otro lado, como por ejemplo Juan 5:29 y es Juan 5:39, hay varias más, pero aquí se ve que es arrogante en su postura de maestro. Dice que ahora empieza el Nuevo Testamento. ¿Qué querrá decir con esto? ¿Querrá decir que la Torá y el Tanaj están obsoletos?
Para poder entender los nuevos escritos como los evangelios, epístolas y cartas, hay que entender primero cómo funcionaban los antiguos escritos, de lo contrario terminaremos hablando sin fundamento como este pastor. Minuto 28, 20. Versión Palabra de Dios para Todos. Marcos 1, 4. Así, Juan el Bautista llegó a bautizar a la gente en el desierto. Les decía que tenían que bautizarse para demostrar que querían cambiar de vida. De esa manera sus pecados serían perdonados. Versión hebrea Kadosh. Marcos 1, 4. Así, pues, era Yohanan el que sumerge en agua, el cual apareció en el desierto proclamando una inmersión que envuelve volverse a Yahweh de los pecados para ser perdonados. Al leer nos podemos dar cuenta que la inmersión que daba Juan era para que los judíos pudieran acercarse a Dios para que perdonara sus pecados. El hecho de ir a las aguas era un paso importante porque reconocían públicamente su condición de alejamiento de Dios ante la gente y el que se humilla a Dios le exalta. Este pastor le encanta leer de la Reina Valera manipulada por la Iglesia Católica, quienes le agregan obras a una salvación que es un regalo. La obra ya fue hecha y Jesús pagó el precio, por nuestros méritos no podemos conseguir nada. Minuto 34, 30. Qué arrogancia en decir, así se estudia, esto es doctrina, así se enseña la palabra. Lo único que hace es seguir citando la Reina Valera sin ni siquiera profundizar en la Torá donde la práctica de la Tevilá se hacía constantemente. Como decía anteriormente en este vídeo, Juan tenía que cumplir la Torá ya que era hijo de un sacerdote y claro, el mandato de purificación para los nuevos sacerdotes era un mandato de Dios mismo. Jesús se purifica porque era una ordenanza por Dios a los que empezaban a ministrar, en este caso el sacerdocio pasa no a un levita sino a uno de la tribu de Judá. Este pastor sigue diciendo de por qué los pastores no enseñan de que el bautismo es de arrepentimiento para perdón de pecado. Me pregunto yo, ¿acaso no entiende lo que él mismo dice? ¿Acaso no entiende que para que se produzca el perdón de los pecados tiene que haber un arrepentimiento? Luego de haber estado arrepentido de corazón, Dios perdona nuestros pecados y simbólicamente somos purificados a través del agua haciendo una proclamación pública de nuestra nueva vida en Jesús. Minuto 30. Este pastor dice yo no sé enseñar si no es por la Biblia, por la palabra. El problema es que solamente lee y no estudia los temas, no profundiza, y ese es un error grave ya que las personas que le siguen están siendo mal enseñados. Nada de lo que se haga tiene validez si no hay un verdadero arrepentimiento, un cambio de mentalidad, dejar la vieja naturaleza. Minuto 39, 40. Aquí este pastor cita Juan capítulo 3 donde el relato habla de Nicodemo. De partida tenemos que entender. ¿Quién fue Nicodemo? ¿Porque fue de noche a Jesús? ¿Porque Jesús le dice que si siendo maestro no entendía? Nicodemo era fariseo, muy educado, maestro en el antiguo Israel y miembro del Sanedrín, asamblea de sabios, quien sostuvo una noche un profundo e interesante diálogo con Jesucristo, según el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Era apreciado por los seguidores de Cristo, porque representaba al judío instruido en la ley, Torá, que reconoce en Jesús al Mesías. Como estudioso de la Torá, la tenía memorizada y la conocía a cabalidad. La historia nos dice que Nicodemo con el tiempo se hace discípulo de Jesús. Claramente, Nicodemo reconocía a Jesús como maestro y que era enviado por Dios. Iba de noche a buscar a Jesús para no ser visto y evitar problemas en el Sanedrín. Nicodemo conocía el rito de la purificación y el nuevo nacimiento ya que él era un maestro, pero al ser confrontado por Jesús quedó sin palabra y no entendía las palabras espirituales que él le decía en ese momento. Cuando habla del agua no se refiere al bautismo o si no lo hubiera dicho, pero le dice que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque, este pastor da por hecho de que cuando se habla del agua se habla del bautismo. Este pastor le está agregando un término que no está escrito. Leamos lo siguiente. Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Nicodemo conocía esta escritura y por ende conocía el nuevo nacimiento o regeneración.
Tito 3, 4 al 6, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Cuando se refiere al agua se refiere a la palabra misma que es la que corre como ríos de agua viva. Juan 7, 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús es la palabra, es el verbo, todo lo que Dios hizo, lo hizo por su palabra. Así que mis hermanos, la salvación es un regalo inmerecido y no requiere obras para obtenerla. Efesios 2, 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Traducción hebrea Kadosh. Efesios 2, 8, pues han sido salvos por misericordia, por medio de confiar, de modo que esto no lo hicieron ustedes, pues fue don de Yahweh. No fueron salvos por sus propias obras. Por tanto, nadie debe jactarse. Si el bautismo fuera para perdón de pecados tendríamos que bautizarnos cada cierto tiempo ya que diariamente pecamos, y si decimos que no tenemos pecado hacemos a Dios mentiroso. Un hermano nacido de nuevo no vuelve a su antigua naturaleza y no sigue haciendo las antiguas prácticas. Primera de Juan 5, 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Una vez que hemos conocido la palabra y a través de ella hemos visto nuestra mala manera de vivir, entonces es cuando creemos y tomamos la decisión de seguir a nuestro Señor y de ese mismo momento somos salvos, y sellamos públicamente esa decisión sumergiéndonos en agua, figura de la purificación en señal de obediencia. Una vez más hemos querido demostrar que las Escrituras dicen algo distinto a lo que predica este falso maestro. Hoy en día los templos evangélicos se parecen cada vez más a los católicos, donde hay un liderazgo piramidal. Donde le ponen obras a la salvación. Donde las palabras de los líderes están por sobre lo escrito. Dios tenga misericordia. Luego subiré nuevos vídeos. Y será hasta la próxima.